En este momento, el tema que más interesa en el ámbito económico es el tipo de cambio. Literalmente, el valor del won se está convirtiendo en papel higiénico. Hoy, según noticias, llegó a 1.475 wones. Los extranjeros continúan vendiendo en el mercado bursátil nacional. Y después de vender un total neto de 428 mil millones de wones, el día 12 hasta las 10:45 de hoy hora en que se está grabando este video, ya se han vendido valores por 90 y 4.6 mil millones de wones. El tipo de cambio sube mucho, por eso hoy hablaremos de esto. Ya llegó a 1.475 wones. Algunos predicen que el tipo de cambio podría superar los 1.500 wons porque está subiendo mucho. Lee Chang-yong, gobernador del Banco de Corea, hizo declaraciones que son una intervención verbal. Aún así, el tipo de cambio sigue mostrando una tendencia al alza. Hay muchas razones por las que el tipo de cambio está subiendo. La causa principal es la inversión de tasas de interés entre Corea y Estados Unidos. Actualmente no suben las tasas. Actualmente la tasa de interés base de Corea es del 2.5%, mientras que la de Estados Unidos es del 4%. La diferencia de tasas entre Corea y Estados Unidos es de alrededor del 1.5%. Como la tasa base de Estados Unidos es más alta, el tipo de cambio está subiendo. Es lógico, es más beneficioso tener dólares que tener wons. Pero el gran problema es que este fenómeno de inversión de tasas de interés se ha prolongado durante el periodo más largo en la historia de Corea. Hasta ahora, solo ha habido 4 ocasiones en las que se ha producido este fenómeno de inversión de tasas de interés. En 1999, 2005, 2018 y ahora. Solo han sido estas 4 veces. El problema es que, en el pasado, los periodos de inversión de tasas de interés duraron generalmente entre 21 y 25 meses. Pero ahora, desde 2022, ya llevamos 41 meses consecutivos. El periodo es demasiado largo. La diferencia máxima de inversión fue de 1.5 puntos porcentuales en 1999 y ahora también alcanzó ese nivel. Esto se debe a que Estados Unidos bajó su tasa de interés, reduciendo la diferencia. Durante demasiado tiempo y con una diferencia demasiado grande, el tipo de cambio sigue subiendo. Entonces, podrías pensar de esta manera. Puedes preguntar por qué el Banco de Corea no sube la tasa de interés. La razón principal es el precio de la vivienda. En la reunión de política monetaria de Corea, la razón por la que se decidió mantener la tasa de interés fue también por los precios de la vivienda. Si se aumenta la tasa de interés en la situación actual, el problema de la deuda podría empeorar aún más. Es común que algunos dueños de bienes raíces vendan sus propiedades para pagar deudas. Es probable que los precios de viviendas bajen y el mercado inmobiliario se vea afectado, especialmente si suben las tasas de interés. Actualmente, debido al problema de la deuda, existe una gran posibilidad de que tanto personas como empresas enfrenten quiebras en cadena. Por eso, ahora están abordando la situación con mucha cautela. El problema de la deuda en Corea es otra de las razones. Actualmente, la proporción de deuda pública acreditada ha alcanzado el nivel más alto de la historia. En comparación con el Producto Interno Bruto, la deuda total del país, que incluye la deuda del gobierno, los hogares y las empresas, alcanzó los 6.373 billones de won al final del primer trimestre, marcando un récord histórico. La proporción de la deuda pública en comparación con el Producto Interno Bruto sigue aumentando cada vez más. En el primer trimestre de 2020 fue del 40.5%, superando por primera vez el 40%, y desde entonces ha ido aumentando de manera constante. En el primer trimestre de 2023 fue 44.1%, subió a 45.2% en 2024 y a 47.2% en 2025. Es la primera vez en 35 años desde que se empezaron a recopilar estas estadísticas en 1990 que la proporción de deuda informativa respecto al Producto Interno Bruto alcanza el 47%. Por supuesto, si comparamos la proporción de deuda informativa con la de los principales países del mundo, todavía es relativamente baja. En nuestro país es del 47.2%, pero en Japón es del 200.4%, en Grecia del 150.9%, en Italia del 136.8% y en Estados Unidos del 107.7%. Sin embargo, el problema es que la proporción de deuda de los hogares es demasiado alta. Actualmente, la proporción de deuda de los hogares en Corea es del 89.5%. Aunque ha disminuido, la proporción de deuda de los hogares sigue siendo la sexta más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Suiza, 125.3%. Australia, 112.7%. Canadá, 99.1%. Países Bajos, 94%. Nueva Zelanda, 97.1%. Como la deuda de los hogares es demasiado alta, si suben las tasas de interés, las personas que pidieron préstamos realmente la van a pasar muy mal. Es difícil incluso predecir qué tipo de repercusiones podría causar esto.
Otra razón importante es que ha aumentado mucho el dinero en circulación. Corea ha impreso un 20.4% más de dinero desde enero de 2022. En ese periodo, en Estados Unidos, el dinero subió solo 3%. Así, el won coreano se devalúa muy rápido. Hasta hace poco, Corea seguía políticas como la Reserva Federal de Estados Unidos. Si Estados Unidos subía las tasas de interés, Corea también las subía. Si Estados Unidos aumentaba la cantidad de dinero en circulación, Corea también lo hacía. Así, Corea seguía políticas similares. Pero como viste en las estadísticas anteriores, cuando Corea aumentó drásticamente la cantidad de dinero en circulación, era inevitable que el tipo de cambio subiera mucho. Como dije, la tasa de interés de referencia en Estados Unidos es más alta. Y este es el principal problema del mercado actualmente. El problema es que casi nadie quiere vender dólares y quedarse con won coreanos. Tanto los inversionistas como las empresas e incluso las personas comunes, todos están tratando de mantener dólares. Eso significa que el atractivo del won ha caído drásticamente. Actualmente, Estados Unidos mantiene tasas de interés altas y está absorbiendo capital de todo el mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene la tasa de interés de referencia en un nivel alto durante mucho tiempo con el pretexto de estabilizar los precios. Y como resultado, el capital de todo el mundo se está concentrando en Estados Unidos. Debido a que la tasa de interés de referencia de Corea es más baja que la de Estados Unidos, se ha creado una estructura en la que se generan pérdidas relativas en el momento en que se posee el won. Para los inversionistas, incluso con la misma cantidad de dinero, si tienen dólares, pueden ganar más intereses y existe la posibilidad de que su valor aumente, así que no hay razón para cambiarlo a won. Además, recientemente, el gobierno de Estados Unidos ha estado exigiendo fuertemente grandes inversiones dentro de su país por parte de empresas de Corea y otros países aliados, bajo el pretexto de expandir la producción nacional. Debido a que ya es requisito construir fábricas en Estados Unidos en sectores clave como semiconductores, baterías y autos eléctricos, las principales empresas nacionales compiten por asegurar dólares y transferir fondos allá. A medida que esta tendencia continúa, la demanda de dólares en el mercado de divisas aumenta explosivamente. Y de manera natural, el won coreano se ve sometido a una presión a la baja. Para las empresas, deben mantener dólares para invertir localmente en Estados Unidos. Y para los inversionistas individuales, invertir en activos estadounidenses es más estable y rentable. Es decir, la posibilidad de que el dinero en Corea regrese convertido en won coreano está desapareciendo cada vez más. Además, mientras más incierta sea la economía mundial, más fuerte será la preferencia por activos seguros, por lo que la tendencia a mantener dólares se vuelve aún más fuerte. En una situación como la actual, si tienes won coreano, no solo enfrentas pérdidas por la diferencia de tasas de interés, sino que también asumes el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio. Por otro lado, si tienes dólares, no solo obtienes ingresos por intereses, sino que también puedes esperar ganancias adicionales por el tipo de cambio cada vez que el valor del won coreano cae. En esta estructura, realmente no hay razón para que los inversionistas elijan invertir en won coreano. El hecho de que no vendan dólares no es solo un fenómeno técnico del mercado de divisas, sino también una señal de que la confianza en la economía coreana está debilitándose. Se requiere una señal de política que reduzca la brecha de tasas de interés o haga más atractivos los activos en won coreano. Hasta ahora, ni el gobierno ni el Banco de Corea han dado una respuesta clara. Mientras tanto, el mercado se está reorganizando cada vez más en torno al dólar, y el won sigue debilitándose, incapaz de soportar esa presión. En el sector financiero, se prevé que si el tipo de cambio alcanza 1.480 wones, podría haber cobertura cambiaria o intervención de las autoridades, limitando un alza brusca. Sin embargo, es difícil resolver este problema sin abordar causas como el alza de tasas de interés o los problemas fiscales de Corea. El problema es que, si se opta por aumentar las tasas de interés, sería difícil manejar la deuda existente, por lo que las autoridades económicas están enfrentando una situación complicada. A simple vista, el alza del tipo de cambio parece positiva para exportadoras. Esto se debe a que reciben los pagos de exportación en dólares, lo que genera una ilusión de aumento en las ventas. Sin embargo, en realidad no es tan simple. Si vemos la estructura de la economía coreana, hay más dependencia de las importaciones que del dinero que se gana con las exportaciones. La mayoría de las materias primas, la energía y los componentes provienen del extranjero. Cuando sube el tipo de cambio,
Todos estos costos de importación también aumentan. Aunque recibamos productos en dólares, si suben más las materias primas, la ganancia real baja. En Corea, donde la manufactura es grande, este fenómeno afecta directamente la rentabilidad empresarial. Industrias como semiconductores, acero, construcción naval y autos son muy afectadas por el tipo de cambio. Desde la perspectiva de las empresas, los costos aumentan y al mismo tiempo pierden competitividad en precios frente a sus clientes en el extranjero. Incluso si las exportaciones aumentan, ocurre el llamado efecto ilusorio de las exportaciones, donde no queda ganancia. Pero el problema más grande es que este tipo de impacto finalmente afecta la vida de las personas. El alza en materias primas eleva tarifas eléctricas, distribución y alimentación, especialmente por alta dependencia de importaciones en energía y alimentos. Los precios del café, la harina, el aceite comestible y los alimentos procesados están subiendo uno tras otro y los consumidores sienten directamente esa carga en el costo de la canasta básica. Las empresas no tienen más opción que reflejar el aumento de costos en los precios, y esto finalmente lleva a una disminución del ingreso real de la población. El salario se mantiene igual, pero como los precios suben, el poder adquisitivo que se siente va disminuyendo cada vez más. Con un tipo de cambio fijo de 1.500 wones, la estabilidad de precios será imposible. Subirán las tarifas de electricidad, gas, materiales de construcción y piezas industriales con materias primas importadas. Esto finalmente crea un círculo vicioso que lleva al aumento de los costos de producción de las empresas, la contracción del consumo y la desaceleración económica. Las exportaciones suben, pero el consumo interno se estanca y los precios altos bajan el poder adquisitivo, aumentando la carga sobre la clase trabajadora. En especial, los hogares con préstamos enfrentan al mismo tiempo el aumento de los intereses y de los gastos de vida, poniéndolos en una situación en la que es difícil soportar la presión económica. Las empresas enfrentan altos costos por gestión de riesgo cambiario, pérdidas por diferencias de cambio y gastos de protección y desmantelamiento. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, está aumentando rápidamente el número de casos en los que no pueden soportar estos costos y su rentabilidad se deteriora. De hecho, recientemente, las empresas importadoras están sintiendo la carga de los pagos en dólares, por lo que están reduciendo el volumen de sus transacciones o posponiendo contratos. Es decir, el aumento del tipo de cambio no es solo un problema numérico del mercado financiero, sino que está sacudiendo toda la estructura cíclica de la economía real. Consumidores sufren por precios, empresas por costos y el gobierno debe decidir entre menos ingresos fiscales y presión inflacionaria. El aumento del tipo de cambio no es simplemente una fluctuación del mercado de divisas, sino que está sacudiendo todas las áreas como una gran ola que presiona toda la economía. Espero que decidan bien por la unidad. ¿Qué piensan del tipo de cambio? Compártanlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.